Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado, los signos y el rito de la confirmación, donde nos encontrábamos, habíamos dejado un último punto sin comentar, era el 1296. Si recordáis, los puntos anteriores hacían referencia al simbolismo de la unción. El rito central de la confirmación es la unción con el crisma, y los puntos anteriores explicaban en qué pasajes del Antiguo Testamento se habla de la unción, qué significado tiene la unción del aceite, significado de abundancia, de alegría, de purificación, de agilidad, de curación, de belleza, cómo se aplica, ¿no?, ese simbolismo al sacramento, a la forma en la que el crisma es utilizado en el sacramento de la confirmación. Y también hablábamos del sello, de que la unción marca un sello. Y también veíamos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en los que se habla de la palabra sello y qué significado tiene. Y bien, en este contexto nos faltaba por ver el punto 1296. Dice: Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. Aquí nos pone un texto, Juan 6, 27. Obrad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Curioso texto del Evangelio de San Juan. Al Hijo, a Cristo, es a quien el Padre ha marcado con su sello. Cristo, pues, es aquel que se declara como marcado por el sello del Padre. Bien, seguimos adelante. El cristiano también está marcado con un sello, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Bien, si recordáis, cuando explicábamos el sacramento del bautismo, hablábamos de que el sacramento del bautismo, y también el de la confirmación, y también el del sacerdocio, imprime carácter. A diferencia de los demás sacramentos, estos tres imprimen carácter, y por eso no son reiterables, porque una vez que ese sello, ese carácter ha quedado marcado, bueno, pues ya ha quedado marcado. O sea, uno no puede bautizarse dos veces, porque la segunda vez no tendría sentido, porque ya ha quedado marcado por el sello del Padre. Bien, hay pues como una configuración en el ser, ontológica que se dice, una configuración en el ser, por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la confirmación y por el sacramento del orden sacerdotal. Una configuración que nos hace que seamos semejantes a ese Cristo, que es el ungido, es el marcado por el sello del Padre. En primer lugar, hay que decir que Cristo está marcado por el sello del Padre. Eso, en su caso, es por naturaleza, ¿no? Igual que tenemos, pues, yo creo que es perfectamente legítimo, ¿no? Y no hay que echarle mucha imaginación, pues, para pensar de que Jesús, la humanidad de Jesús, se parecería, ¿no?, a la Virgen María, y mucha gente diría: ¿cómo se parece el Hijo a la Madre? Seguro que lo dirían, ¿no?, cuando dicen a Jesús. Y máxime, pues, en el caso de que en el caso de Jesús, al haber sido su concepción, pues una concepción virginal, pues todavía el parecido con María sería mayor, ¿no?, porque no tendría esa mezcla de parecido con el Padre. Bien, pues igual que eso ocurriría con la humanidad de Jesús, hay que decir que Jesús, en su íntima personalidad divina, en su naturaleza divina, está plenamente marcado por el sello del Padre. El sello del Padre marca
marca esa personalidad de Jesucristo, está marcado por ello. Y así también nosotros estamos marcados por Jesucristo. Como Cristo lleva la marca del Padre, nosotros llevamos la marca de Jesucristo. Y aquí se nos ofrecen 3 textos para que entendamos esto. El primero es el de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22, que es el que pone en el mismo, está transcrito en el mismo punto del catecismo que hemos leído, que dice así: y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones. Nos marcó con su sello. Es decir, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. La creación nos hizo por naturaleza, ¿no?, a imagen y semejanza de Dios. Pero después el bautismo, después la confirmación, han hecho más todavía. Nos han asemejado de una forma superior, nos han configurado con Jesucristo. Si hay pues una especie de, por naturaleza, imagen y semejanza de Dios, si todo hombre tiene es un reflejo, por la creación es un reflejo de Dios, por la recreación, por la redención, por el bautismo, por la confirmación, el hombre es mucho más, ha sido marcado por el sello de Dios, ha sido marcado, y un sello que nos ha dado en arras el Espíritu. 2 textos más. El texto de Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De nuevo, una insistencia en que hemos sido sellados. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Me imagino que más de un oyente estará pensando, ¿qué significado tiene eso de sellados, no? Sin duda alguna, sellados es algo que ha quedado en ti marcado para siempre. Que aunque tú te olvides, aunque tú pretendas olvidarte, tú, el ser hijo, lo llevas contigo para siempre. Lo llevas en tu ser, lo llevas en tu alma, está marcado dentro de ti. Por mucho que quieras olvidarte, la elección de Dios no ha sido una elección pues meramente pasajera, no, te ha marcado en tu ser. Aunque tú quieras olvidarte de él, no podrás jamás hacerlo. Esta insistencia en que hemos sido marcados con el sello, la Iglesia la ve como una expresión bíblica de lo que luego va a ser distribuido, va a ser administrado por ella en el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación marca ese sello. Ese sello. Sello, dice, de pertenencia total a Cristo. Eres de Cristo, soy de Cristo. Y ese sello se marcó en el bautismo y se marcó especialmente en la confirmación. Eres de Cristo, no lo puedes olvidar, lo llevas en tu ser. Aunque tú te olvidases de él, él nunca se olvidará de ti, porque estás marcado, ¿no? Tu nombre está escrito en la palma de su mano. Llevas sus huellas. Es como si dijésemos, las huellas dactilares de Dios no están marcadas en ti. Es pertenencia total a Cristo. Pero también indica, cuando uno pertenece a su Señor, está puesto totalmente a su servicio. No es pertenecer únicamente en un sentido pasivo, sino que es estar consagrado totalmente a su servicio. Y también indica, dice el punto de catecismo, la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Es decir, escatológica quiere decir, pues al final de los tiempos, ¿no? Cuando estemos llamados delante de Dios, Dios nos distinguirá aquel que esté marcado con su sello. Y aquí nos pone, pues 3 textos que vamos a leer. El primero es Apocalipsis 7, 2, 3. Luego vi a otro ángel que subía del oriente
y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes habían encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causéis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, así pues, el sello también es, en este caso, es utilizado como la expresión de los que han sido marcados por Dios para la salvación. Expresión, pues, de que han sido redimidos, han aceptado, se han abierto a esa redención de Cristo. Igual que el pueblo de Israel, cuando iba a salir, cuando en aquella noche el pueblo egipcio iba a recibir la prueba de que todos los primogénitos fuesen sacrificados, el ángel exterminador pasó de largo en aquellas casas de los hebreos cuando tenían marcado en el dintel de la puerta, tenían marcado la marca de la sangre del cordero, bien, porque estaban sellados, estaban marcados con aquella marca. Así también ese sello con el que Cristo nos marca, el sello de la salvación, es el sello que quiere significar, ¿no?, la petición de la misericordia de Dios para que seamos librados de, bueno, pues de lo que es sencillamente la condenación eterna en el juicio. Otro texto, Apocalipsis 9:4. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. O sea que, por lo tanto, el no llevar el sello de Dios, el no llevar el sello, es también la imagen de que uno ha rechazado, ¿no?, esa salvación de Dios, no se ha dejado marcar por Dios. Ezequiel 9, capítulo 9, versículos del 4 al 6, dice: Yahvé le dijo: pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo: recorred la ciudad detrás de él y herid. No tengáis una mirada de piedad, no perdonéis. Viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, matadlos hasta que no quede uno, pero al que lleve la cruz en la frente no le toquéis. Empezad a partir de mi santuario. Fijaros qué textos tan impresionantes, que son textos de estilo apocalíptico, es decir, de los que nos hablan de los últimos días, que aunque sea en este lenguaje simbólico, bien, pero nos están transmitiendo verdades en lenguaje simbólico. Y nos habla de que estarán marcados con una cruz en la frente los hombres que estén abiertos a la salvación de Dios. Al que no lleve esa cruz en la frente, a ese hombre, retiradlo, llevadlo a la perdición. El sello pues con el que estamos marcados es también signo de estar destinado a esa salvación. Aunque bien, había que hacer una aclaración, que yo creo que no es necesaria, pero bueno, porque igual aquí el catecismo no se está refiriendo a esto en este momento. Como os podéis imaginar, el sello porque estamos marcados para la salvación, pues no es únicamente, no podemos pensar, interpretarlo, ¿no?, como que es únicamente pues he sido bautizado, he sido confirmado, y por lo tanto en ello tengo una especie de garantía, como que esa garantía sacramental me da derecho pues a la salvación, independientemente de que yo luego en mi vida pues sea un calamidad o sea tal. Pues hombre, pues esa sería una interpretación, pues habría que decir, pues un tanto de estilo mágico, pensarnos que un sacramento pues nos ofrece una salvación mágicamente, y digo mágicamente como si fuese eso, independientemente de la apertura interior que tiene el hombre en su conciencia al don de salvación. Los sacramentos no son magia, son signos sobrenaturales, y la diferencia entre la magia y lo sobrenatural es que los signos, o sea, los dones sobrenaturales requieren de la colaboración del hombre, son signo y al mismo tiempo un don, pero un don que suscita
y requiere la colaboración del hombre. Mientras que la magia, bueno, pues es hacer signos independientemente de la fe, del comportamiento moral y de nada, ¿no? O sea, los sacramentos no son magia, entendamos esto bien. Los niños a veces, pues cuando uno habla con ellos, claro, no distinguen entre el concepto magia y el concepto acción sobrenatural. Les cuesta entenderlo. Y por ejemplo, cuando a un niño pues le explicas cómo en el momento de la consagración se cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, una vez me ha ocurrido que un niño te dice, es como una magia, ¿no? Y bueno, le dices tú, a ver cómo se lo explico yo a este. Y le dices, sí, bueno, es como una magia, pero no digas la palabra magia, no, porque eso es para otra cosa. Es como un milagro de Dios, un milagro de Dios. O sea, es decir, la palabra magia es una palabra que detrás de ella hay una especie de acción caprichosa, acción caprichosa que no supone una colaboración por parte del hombre, no implica la libertad del hombre en su colaboración con un don, no. Sin embargo, aquí se está hablando, no en los términos mágicos, se está hablando de que sí, de que somos marcados para la salvación, pero lógicamente eso supone, conocemos la Sagrada Escritura y su integridad, supone la colaboración de Dios, supone tal, no es cuestión de, no nos imaginemos, ¿no? Pues aquel día de la parusía como una especie de, bueno, pues elección caprichosa, de a ver quién está marcado y quién no. Tú lo tienes. No, pues si es que ese estar marcado es imagen, es símbolo de haberse abierto plenamente a esa salvación de Dios. Y es verdad que podrá estar marcado pues personas que sin culpa de su parte no hayan recibido los sacramentos, y es verdad también que pueden no estar marcadas personas que aunque recibieran los sacramentos, sin embargo, los rechazaron y dilapidaron la herencia de salvación que Cristo les había ofrecido. O sea que también hay que entender esto pues en un sentido pleno, sobrenatural, interior y no meramente exteriorista. Bien, estar marcados con el sello, pues, estar marcados con el sello. Todo esto es una imagen también de lo que recibimos en el sacramento de la confirmación. Recibimos el sello de Dios con el que somos marcados. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continúa el punto 1297, la celebración de la confirmación. Un momento importante que precede a la celebración de la confirmación, pero que en cierta manera forma parte de ella, es la consagración del Santo Crisma. Es el obispo quien el Jueves Santo, en el transcurso de la misa crismal, consagra el Santo Crisma para toda su diócesis. En las iglesias de Oriente esta consagración está reservada al patriarca. La liturgia siríaca de Antioquía expresa así la epíclesis de la consagración del Santo Crisma. Y aquí viene el texto. Refresco la memoria que la palabra epíclesis es el momento en el que se invoca al Espíritu Santo para que venga sobre las ofrendas del pan y el vino, o en este caso sobre el aceite, sobre el crisma. Epíclesis es pues el momento de invocación, que ese Espíritu Santo consagre este pan y este vino. Bien, dice así. ¿Cuál es la epíclesis con la que se consagra el Santo Crisma? Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros, y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, mirón santo, mirón sacerdotal, mirón real, unción de alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario. Un texto impresionante, como veis, de la liturgia siríaca de Antioquía. Una vez más os recuerdo que este catecismo ha hecho un esfuerzo muy grande en no ser únicamente un catecismo de los latinos, sino de toda la Iglesia Católica universal, para que también todos los ritos católicos orientales sientan este catecismo como suyo. Que aunque nosotros seamos mayoría cuantitativamente, ellos son tan católicos como nosotros.
Bueno, pues fijaros que la confirmación, de alguna manera dice, ya comienza la confirmación en esa misa crismal. Porque la misa crismal que se hace todos los años, con todos los sacerdotes, por lo menos se les invita, ¿no?, a que asistan todos los sacerdotes si pueden, ¿no?, el Jueves Santo por la mañana. A veces, como el Jueves Santo es un día tan complicado, se suele adelantar a la víspera al miércoles por la tarde o por la noche. Entonces, pues se convoca a todo el presbiterio en torno al obispo y se celebra lo que se llama la misa crismal, porque en esa misa se están consagrando los óleos, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma. El crisma es esa mezcla de aceite y perfume que será utilizado pues en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación y en el orden sacerdotal. Y digo que es impresionante que aquí diga que la confirmación en el fondo ha comenzado en aquella misa de la catedral donde fue consagrado ese crisma. Ha comenzado allí porque ese crisma después es llevado, ¿no?, hasta las iglesias, es llevado hasta la celebración del sacramento de la confirmación. Para entender qué es eso, ese santo crisma, que luego además se suele pedir pues que sea reservado en un sitio un poco digno. Los óleos, los 3 óleos, el de los enfermos, el de los catecúmenos y el santo crisma, suelen estar en unas crismeras, ¿no?, que se llama, pues son unos pequeños, bien sean ánforas pequeñas o unos recipientes así un poco pues dignos, y la Iglesia suele pedir que se intente buscar un sitio un poco digno. Y a veces suele haber dentro de las sacristías con un pequeño sagrario o una caja un poco digna que esté custodiándolos. En algunos sitios, a falta de esto suelen ser introducidos en el sagrario junto con el Santísimo. Bien, pero vamos, no es el ideal. El ideal es que estén distinguidos los 2 sitios. Bien, pero fijaros que la fórmula que se utiliza en esta liturgia, ¿no?, siríaca, la fórmula de la invocación del Espíritu Santo, ¿qué cosas y qué dones pide? ¿Qué dones pide para ese crisma, esa mezcla de aceite y perfume? Además, hay un momento dentro de esa epíclesis en el que el obispo sopla, o sea, él da un soplido sobre esos óleos, un soplido, imagen de que el Espíritu Santo desciende sobre esos aceites. ¿Os acordáis aquel pasaje en el que Jesús resucitado se hace presente a los suyos en el cenáculo, les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo? Esa misma imagen, ese soplido, lo hace el obispo, lo hace el patriarca, en el caso de las iglesias orientales, lo hace soplando sobre ese aceite al cual se ha derramado el perfume, y con una cuchara grande se ha mezclado el aceite con el perfume. Es hermoso que podáis asistir a esa ceremonia de la misa crismal, que está abierta a todo el público, pero que la experiencia nos dice que casi la solemos celebrar en solitario, pues el obispo con sus sacerdotes, porque no está muy extendido pues la costumbre, o casi nada, la costumbre de la asistencia del pueblo de Dios a la misa crismal. Y es una pena que una celebración tan llamativa, impresionante, pues pase desapercibida, ¿no? Cuando el obispo sopla, ¿no?, sobre cada una de esas 3 ánforas, sopla pidiendo el don del Espíritu Santo y luego mezcla el perfume en una de ellas, que es la del crisma, y mezcla el perfume con el aceite. ¿Qué dones se piden, según esta liturgia siríaca? Pues que ese crisma sea casco y escudo. Fijaros bien, casco y escudo, ¿no?, que es una imagen de conciencia de que la vida cristiana es milicia, es lucha, de que ser cristiano es estar en lucha. Uno se confirma, pide el sacramento de la confirmación precisamente para tener energía para luchar contra las tentaciones, contra el tentador, contra el adversario, con mayúscula pone aquí la palabra adversario, refiriéndose a Satanás, por supuesto. Es casco y escudo, sello indeleble, vestidura de luz,
que estés revestido por las armas de la luz. Unción de alegría, que el cristiano sea alegre porque está revestido de Cristo. Y Cristo es nuestro, podríamos decir, guardaespaldas, es nuestro ángel. Él nos ha dado el ángel de la guarda, ¿no? Y Cristo se complace de ser el buen pastor que cuida de nosotros, cual ángel de la guarda también. Que al fin y al cabo el ángel de la guarda que Él nos ha dado es otro elemento más en el que vemos claramente significado que Dios es nuestra luz, que Él cuida de nosotros, que es el manto que nos cubre, manto de salvación, etcétera, etcétera. Un texto pues impresionante en el que se nos describe todos los significados, ¿no?, de ese crisma. Bien, vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida. 298. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso en el rito romano, o sea, en el nuestro, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmandos. Así parece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa en la Eucaristía. Bien, aquí se hace una referencia a que hay dos formas de recibir el sacramento de la confirmación. Una es distinguida del sacramento del bautismo y otra es los dos sacramentos uniéndolos, el del bautismo y el de la confirmación. De hecho, en Oriente, como ya tuvimos tiempo o ocasión de explicar en su momento, en Oriente el bautismo y la confirmación se celebran a la vez. Es más, también se suele celebrar a la vez incluso la Eucaristía, bautismo, confirmación y Eucaristía. Sobre todo los dos primeros. Y nosotros, sin embargo, bueno, pues en el rito latino se han separado así cronológicamente uno de otro. Pero para significar que en sí son sacramentos muy unidos el uno al otro, que están en íntima conexión, pues en nuestro caso, cuando se celebra el sacramento de la confirmación, se renuevan las promesas del bautismo y se hace la profesión de fe de los confirmandos. Es decir, se pone en conexión, primeramente antes de recibir la confirmación, se pone en conexión con lo que se hizo en el bautismo. Las promesas del bautismo, la profesión de fe, y ahora se nos da la confirmación. Para insistir con ello, que la confirmación es una prolongación del bautismo, es como pedir la fuerza del Espíritu Santo para que la semilla sembrada en el bautismo se desarrolle. Como ya he dicho en otra ocasión, la confirmación es al bautismo lo que el crecer es al nacer. Del nacimiento se deriva, ¿no?, en su sana ley, un crecimiento. Bueno, pues también del bautismo lo lógico es que se desarrolle en la confirmación, recibiendo la plenitud del Espíritu para desarrollar toda esa fuerza, toda esa potencialidad que tiene el bautismo en sí mismo. Dice el punto 1299. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es signo del don del Espíritu, y el obispo invoca la efusión del Espíritu. Bien, o sea que en el rito romano, aparte de la crismación, porque el rito esencial del sacramento, como luego veremos, es el rito en el que el obispo unge en la frente con el crisma. Bien, pero aparte de esto, en el rito romano, en nuestro rito, el obispo extiende las manos sobre todos, o sea, extiende sus manos, sus dos manos, y pronuncia una oración de petición del Espíritu Santo. Esas manos extendidas son como simbolizan el techo de la Iglesia que nos cobija. El hecho de que sean las manos del obispo todavía lo significa más, ¿no? Es el techo de la Iglesia que nos cobija. Es como un nuevo Pentecostés. ¿Os acordáis cómo en ese episodio de Pentecostés dice, y toda la casa se llenó de esa fuerza del Espíritu, se llenó de lenguas de fuego? Toda la casa, dice, aquella casa del cenáculo. Bueno, pues también esas manos extendidas
simbolizan la casa en la que nos cobijamos. Esa casa que es la iglesia. Y esas manos del obispo son signo del techo de la iglesia que nos cobija. Ese techo es también la imagen de las alas de Dios que nos cubre. Dios nos lleva como el águila lleva a sus polluelos bajo sus alas. Estamos cubiertos por Dios, bajo el techo de Dios nos cubrimos. También ese simbolismo tenemos que verlo cuando al finalizar una santa misa, pues el sacerdote extiende sus dos manos y pronuncia una bendición solemne. Esas dos manos extendidas hacia arriba, hacia adelante, que además hacen una triple invocación, respondiendo amén cada una de las tres invocaciones, son signo también del techo de la iglesia que nos cobija, las alas de Dios que nos cubren. La protección de Dios se va a extender más allá que nuestra estancia dentro de las paredes de una iglesia. Cuando salgamos de esa iglesia también, las alas de Dios nos van a cubrir, nos van a proteger. Eso es lo que simboliza, ¿no? Las manos extendidas del sacerdote, la bendición, y ahora concretamente, que no quiero irme por peteneras, como se dice, y ahora en concreto, las manos del obispo extendidas simbolizan esa protección y la recepción del Espíritu Santo, a imagen de Pentecostés, a imagen de Pentecostés en el seno de la Iglesia. El obispo invoca la efusión del Espíritu Santo y dice así: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor, termina diciendo. Es decir, está pidiendo los 7 dones del Espíritu Santo sobre cada uno de los confirmandos. Pide los 7 dones del Espíritu Santo. Dones que en sí, cuando uno fue bautizado, cómo no, al recibir el Espíritu Santo no se le dio un cachito del Espíritu Santo. O sea, no, se le dio el Espíritu Santo. Pero es verdad que los dones del Espíritu Santo tienen que explayarse, tienen que desarrollarse. También en un embrión humano no hay un cacho de persona, no está la persona entera. Un embrión, un feto, un niño recién nacido, no es un cacho de hombre, no es un hombre entero. Pero es verdad que tiene toda una serie de potencialidades sin desarrollar. Su inteligencia todavía no está desarrollada, su voluntad no está desarrollada. Es decir, es un hombre entero, pero todavía las potencialidades que tiene, las capacidades que tiene, todavía están por ver, por desarrollarse. Bien, pues eso es lo que se pide en la confirmación. Los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que se desarrollen, que se desplieguen, como unas velas que son desplegadas. Las velas, cuando están desplegadas en un barco, ¿no? Y uno dice, pero toda esa tela teníamos ahí recogida. Pues sí, lo que pasa es que hasta que no ha soplado el viento, tú no te has dado cuenta que toda esa tela estaba ahí, pero como estaba recogida, pues tú no te percatabas de que eso mismo, ese ejemplo puede servir para entendernos de cómo los dones del Espíritu Santo que se desarrollan en la confirmación nos pueden hacer caer en cuenta de toda la potencialidad del ser hijo de Dios, del ser hijo que está injertada, incoada, como se dice, en el bautismo. Algo que está incoado quiere decir algo que está pues como en embrión, sin haberse desarrollado todavía. Se pide, pues el obispo pide los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, santo temor de Dios, a los que por el bautismo habían sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo. O sea, es decir, fijaros una vez más cómo esta oración pone en conexión el bautismo con la confirmación, pone ambos
en conexión. Bien, vamos a dejar aquí la explicación del catecismo de hoy. Todavía nos quedan dos puntos más para explicar lo que es la celebración de la confirmación, pero mejor dejarlo para mañana para que no nos quedemos a medias. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.